Reiniciamos el desarrollo de nuestra sesión ordinaria agradeciendo y saludando la presencia de la doctora Fiorella Molinelli y del ingeniero Carlos Monge Reyes en representación de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, a quienes, reiterando nuestro reconocimiento por su gentil presencia, les cedemos el uso de la palabra a efectos de que puedan hacernos la presentación convenida. Adelante, por favor. Buenas tardes. A nombre de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, un cordial saludo a todos los presentes, al presidente de esta comisión, el saludo de la doctora Merino, que no puede estar presente por razones personales, y paso a presentar a la doctora Fiorella Molinelli, que va a tratar sobre el tema del informe económico de la industria de hidrocarburos y su impacto en la economía nacional. Es un estudio inédito que hace poco se presentó y que ha sido muy divulgado, y la finalidad es mostrar los beneficios que el sector de hidrocarburos ha aportado, aporta y espera aportar al país, y tocar temas álgidos como el canon, las regalías y todo lo que implica las dificultades que afronta el sector en el presente. La dejo a la doctora Fiorella. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Energía y Minas, señores congresistas, público presente. En primer lugar, quería agradecerles por la oportunidad de poder compartir con ustedes este informe que permite demostrar los grandes beneficios económicos que tiene este sector en nuestro país. Brevemente vamos a pasar a la primera lámina para analizar cuál es el impacto que vemos en la economía internacional respecto a este sector. Un tema importante es que los hidrocarburos han sido y son la principal fuente de energía primaria en todo el mundo. Como pueden observar en la lámina, si vemos solo el año 2013, podemos observar que los hidrocarburos, gas y petróleo representaron juntos el 57% de la energía primaria consumida a nivel mundial. No hay energía que haya reemplazado a la fecha estas fuentes tan importantes como lo son el petróleo, el gas natural y el carbón, ¿no? Ustedes verán, la franjita verde es la participación de las energías renovables en el mundo, que tan solo alcanzan el 6% del total de fuentes de energías primarias en el mundo. Entonces, partir con un discurso de, digamos, dejemos que otras tecnologías entren a formar parte de la matriz energética, es un discurso ideal. Todos quisiéramos que las energías renovables aumente su participación digamos, en el mundo, pero hasta ahora la tecnología, el avance tecnológico no lo ha permitido. Siguen siendo el gas natural y el petróleo la principal fuente de energía. Así vemos cómo la economía y la población mundial dependen de la energía provista de los hidrocarburos, desde las carreteras que usamos, que se pavimentan con asfalto, desde la energía que se usan como motor en la industria, ¿no? Porque la energía es fuente de electricidad, desde los equipos que usamos, que todos pasan por una serie de procesos, de máquinas que se aceitan, que usan el recurso petrolero, ¿no? Y además el transporte, que es fuente esencial para aumentar la competitividad en la economía, también se vale de este recurso. No hay energía que, digamos, pueda sustituir al petróleo en el mundo. Y si vemos el consumo mundial, no solamente en los últimos 10 años, estamos hablando de los últimos 50 años, el consumo mundial del petróleo se ha triplicado, ¿no? Vemos que este consumo pasó de 91 millones de barriles a 191 millones de barriles diarios. Es decir, este consumo se ha triplicado a lo largo del tiempo, y un hito importante es que los países que conforman
que no son parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han superado en el consumo de petróleo y gas a los países que están dentro de la OCDE. Y esto básicamente se sustenta por el crecimiento de China e India, ¿no? Entramos ahora a ver el panorama nacional, a ver qué ha sucedido en el Perú. Y para ello es importante revisar un poco la historia. Recuerden que es la historia, es decir, el Perú visto a lo largo del tiempo, la que finalmente nos va a dar lecciones de las famosas oportunidades perdidas o ganadas en nuestro país. Entonces, esta lámina es bien ilustrativa porque nos permite entender cuál es nuestra historia petrolera, ¿no? Como ven, hasta 1970, la producción de hidrocarburos líquidos se realizó casi exclusivamente en la costa norte y en el Zócalo. Las barritas azules y rojas representan los recursos petroleros en la costa norte y en el Zócalo. Si el Perú no hubiera apostado por los dos proyectos que a continuación vamos a ver, que fueron el oleoducto norperuano y el gasoducto el poliducto central de Camisea, nos hubiéramos quedado estancados a lo largo del tiempo con las barritas rojas y azules que corresponden al Zócalo y a la costa, a los lotes de costa norte. Incluso hay que recordar que el petróleo es una fuente de energía que se agota en el consumo. Es decir, que si no se repone, va desapareciendo en el tiempo. Entonces, esta situación cambió cuando se encontraron importantes reservas de petróleo en la selva norte. Todavía no, déjame por favor en la lámina anterior. En la selva norte, que es toda la ola de barras verdes que vemos en la gráfica, ¿no? Donde se encontró gas natural, donde se encontraron importantes, reservas de petróleo, toda la ola verde es las reservas de petróleo del oleoducto norperuano, y luego vienen las barras azules en la selva norte y en la selva sur, donde se encontró gas natural y líquidos de gas natural, que corresponden al proyecto Camisea. Si nos hubiéramos quedado, y de igual manera, solamente con el oleoducto norperuano, ¿qué es lo que hubiera pasado a lo largo del tiempo? Nuevamente, lo mismo que ocurre en la historia, los recursos se agotan en el consumo y vemos cómo las barras verdes comienzan a decrecer a lo largo del tiempo, que es la tendencia que vemos hoy respecto al recurso petrolero. Las reservas de petróleo vienen disminuyendo a medida que ha venido pasando el tiempo porque no hemos repuesto este recurso, no hemos explorado las reservas que hoy tenemos en nuestro país en cantidades impresionantes. Solamente nos ha salvado un tema, nos ha salvado la apuesta que tuvo el Perú por Camisea, por el poliducto central, que permitió recuperar nuevamente la producción de este sector, que corresponde a las barritas azules finales, que corresponden a los líquidos de gas natural y gas natural del proyecto Camisea. Claramente, entonces, cuando el Perú ha apostado como parte de sus políticas públicas en fomentar esta industria, la evidencia empírica nos demuestra que hemos tenido éxito en esta apuesta. Pero lamentablemente han sido dos a lo largo del tiempo en comparación a las reservas que hoy tenemos. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa con la producción fiscalizada de gas? ¿No? En el 2013 fue de 1.180 millones de pies cúbicos diarios. Es decir, si nos comparamos respecto al 2003, antes de Camisea, el Perú solamente tenía reservas pequeñísimas que alcanzaban más o menos los 51 millones de pies cúbicos diarios. Este cambio viene dado básicamente por la apuesta en el proyecto Camisea. Pasemos a la siguiente lámina a ver qué es lo que tiene el Perú en cuanto a recursos. ¿Qué potencial tiene nuestro Perú? ¿Cuántas son sus reservas? Como se aprecia en la lámina, en el 2013 el Perú cuenta con un potencial de reservas y recursos de 11.600 millones de barriles, mientras que en gas tenemos 105 trillones de pies cúbicos. Esto corresponde a reservas
probadas, probables, posibles y recursos. Solo las reservas probables, posibles y recursos suman 5.263 millones de barriles en petróleo crudo y 4.722 millones de barriles en líquidos de gas natural. Todos estos recursos están ubicados, como se sabe, mayormente en la selva. Las reservas probables, posibles y recursos en gas natural ascienden a 90 millones de pies cúbicos. Por otro lado, las reservas probadas de hidrocarburos líquidos al 2013 sumaron 1.617 millones de barriles. Es decir, estas son reservas que ya cuentan con estudios, pero que no se puede terminar de hacer la exploración y ponerlas en producción. Lo más interesante es lo que vamos a ver a continuación respecto a qué significan esos recursos para nuestro país en términos de canon, de regalías, de impuestos, de puntos en el PBI. Siguiente lámina. Bueno, en relación al destino, es decir, a cómo se consumen estos combustibles derivados del petróleo, se tiene que el 64% se derivan a la industria del transporte. Es decir, el transporte es uno de los principales consumidores de los derivados de este recurso y sabemos que el transporte es un aspecto clave para lograr aumentar la competitividad en el país. En la siguiente lámina vemos cómo nuestro país es importador de petróleo crudo. En el 2013 se importó 84.000 barriles diarios de crudo, equivalente a 3.355 millones de dólares, mientras que las exportaciones fueron de 14.000 barriles diarios, equivalente a 538 millones de dólares. Si vemos quiénes nos abastecen de este recurso en cuanto a las importaciones, vemos que Ecuador, nuestro país vecino, importa a Perú el 50% del petróleo consumido, por lo que pagamos aproximadamente 1.541 millones de dólares. El petróleo crudo y el diésel son la principal, mostraron un saldo de balanza comercial negativo, o sea, son los productos principalmente importados. Siguiente lámina. Ahora pasamos a ver, digamos, la parte del corazón del informe respecto a cuál ha sido y es el impacto económico que tiene este sector en la economía. En relación al impacto económico, tenemos que el PBI en el sector hidrocarburos ha pasado de ser de 7.600 millones de soles en el 2009 a 12.333 millones de soles en el 2013. Cifra nada despreciable, estamos por encima del sector eléctrico, saneamiento y el sector pesca. El PBI, con el último impulso de Camisea, permitió aportar a este sector un 62% más en términos de valor agregado a la economía. En la siguiente lámina vemos cómo las inversiones en este sector se han cuadruplicado. O sea, el sector petrolero, el sector gasífero ha hecho un esfuerzo por incrementar sus inversiones en este sector, tanto así que las inversiones se han logrado cuadruplicar. Pero el problema viene cuando analizamos cuál es la composición de estas inversiones. El 90% de las inversiones corresponden a la explotación de los lotes, mientras que tan solo el 10% corresponde a la exploración. Si no hay exploración, no reponemos producción. Si no hay producción, no hay presupuesto para financiar las obras en las regiones. Y si no hay presupuesto para financiar las obras en las regiones, no hay inversión pública, señores. En la siguiente lámina vemos el tema de las regalías. Respecto a las regalías, se aprecia cómo éstas han venido creciendo a una tasa promedio anual del 23% en los últimos 10 años. Es decir, las regalías de hidrocarburos fueron, si comparamos las regalías de hidrocarburos versus las regalías provenientes del sector minero, estas fueron 10 veces mayores
que las de este sector en el 2013. Es decir, estamos comparando, las regalías del sector hidrocarburos fueron de 5.218 millones versus 502 millones de regalías mineras. La selva sur es la que mayor aporte presenta por regalías. Siguiente lámina. ¿No? Los lotes que más han contribuido a las regalías son los lotes 56 y 88, y ahí vemos la composición, ¿no?, de cómo se distribuye la participación de las regalías, ¿no? Siguiente lámina. En relación a los impuestos, vemos, este es un tema bien interesante y que, digamos, es interesante para difundirlo en la población y entre todos los peruanos. El sector hidrocarburos aporta con el 9% del total del impuesto a la renta recaudado por tercera categoría y contribuye con el 6% del total del impuesto general a las ventas recaudado a nivel nacional. Es decir, de cada 100 soles que se recaudan por renta de tercera categoría, 9 soles provienen del sector hidrocarburos. Entonces, siguiente lámina, si comparamos cómo es esta posición respecto a otros sectores, tenemos que hidrocarburos está por encima de pesca, de agricultura, está por encima de transportes, está por encima del sector eléctrico, de agua y de muchos otros sectores que están puestos en la lámina. Siguiente lámina. Respecto al canon y sobrecanon petrolero, podemos ver que entre el 2003 y el 2013 se ha generado un aporte de aproximadamente 8.945 millones de soles. Para el año 2013, del total de canon y sobrecanon petrolero, que fue de 1.393 millones, el 47% fue transferido a Piura, el 27% a Loreto, el 15% a Tumbes y el 10% a Ucayali, es decir, a las regiones de donde se extrae este recurso. La mayor transferencia recibida por Piura se explica por sus 11 lotes explotados. El canon y sobrecanon petrolero tienen una participación muy importante sobre los ingresos corrientes en las regiones. Siguiente lámina para ver cuánto representan el canon y sobrecanon petrolero sobre los ingresos corrientes de cada una de las regiones de donde el recurso se extrae. En la mayoría de regiones lo que se puede apreciar es que este recurso o la fuente del canon y sobrecanon representa más del 50% en promedio del presupuesto de las regiones. ¿Qué pasa si dejamos a Piura sin canon y sobrecanon? Estamos hablando de que Piura recibiría casi 60% menos de lo que hoy recibe. Si a Loreto le quitamos, si hoy decidimos cerrar los lotes, ¿no?, si los lotes no se llegan a licitar, estamos reduciendo el presupuesto a Loreto en casi 55%. Huánuco recién ha comenzado con la etapa de producción. Ucayali representa el canon y el sobrecanon el 37% de su presupuesto, y en Tumbes es casi el 83%. Es decir, Tumbes vive básicamente del canon, de la producción que tiene hoy. Entonces, también es importante reponer esa producción para sostener este presupuesto a lo largo del tiempo. Siguiente lámina. Si hablamos de canon y sobrecanon gasífero, este representó el 84.4% de los ingresos corrientes que recibió la región Cusco durante el año 2013. Entonces, me pregunto si son los hidrocarburos importantes para el país. Creo que la respuesta la tenemos en la lámina. Y, por tanto, los hidrocarburos, pienso yo, que son una fuente generadora de ingresos y oportunidades para nuestro país. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo muy sencillo respecto a qué podríamos hacer tan solo con las regalías.
Si tomáramos solamente digamos, el dinero proveniente de las regalías, siguiente lámina. Ese es Cusco, que ya lo expliqué. Siguiente lámina. Siguiente. A ver. Si tomamos el dinero de las regalías de los últimos 10 años, podríamos haber construido 841 colegios de alto rendimiento. Siguiente. Haciendo la conversión con el presupuesto promedio que se usa para construcción de hospitales de alta complejidad, nos hubiera alcanzado para construir 134 hospitales de alta complejidad, y tomando el dinero de las regalías, podríamos haber construido 223 carreteras interoceánicas. Los datos los tienen en la lámina, se ha tomado el presupuesto, el monto declarado para este tipo de inversiones en promedio: colegios de alto rendimiento, carreteras y hospitales de alta complejidad. Y si el dinero de las regalías se pudiera usar para financiar programas, bueno, hablaríamos de Juntos por 30 años y Pensión 65 por 44 años. Siguiente lámina. Este mismo ejercicio se hace para el equivalente en obras respecto al dinero proveniente de impuestos, respecto al dinero proveniente del canon y sobrecanon petrolero, y respecto al dinero proveniente del canon y sobrecanon gasífero. Tienen el equivalente en obras y cuántas obras se podrían haber construido con este dinero, este recurso. Siguiente. Ahora, pasemos a ver cómo se ha ejecutado el gasto. Cusco, en el año 2013, gastó 237 millones empleando canon gasífero en proyectos como, y esto la fuente es Consulta Amigable MEF, CIAF-MEF, 237 millones en mejoramiento en el sistema de transporte, proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, construcción de puentes, caminos, rehabilitación de carreteras, mejoramiento de servicios educativos. Piura, siguiente lámina, también tuvo una alta ejecución del gasto e invirtió 94 millones en proyectos como construcción de hospitales, mejoramiento de servicios de salud, construcción de pistas y veredas, se pagaron algunos estudios de preinversión, construcción de puentes, mejoramiento de vías, construcción de carreteras, infraestructura educativa y mejoras en infraestructura de las universidades. Tumbes gastó 54 millones en implementación de sistemas, mejoras en servicios educativos e infraestructura en universidades, construcciones y equipamientos de hospitales, prevención en riesgos de desastres naturales. Loreto gastó 14.5 millones en mejoramiento de vías y calles, acceso y uso de electrificación rural, formación universitaria de pregrado, aprendizaje de estudiantes de educación básica. Y Ucayali, finalmente, gastó 40 millones en obras de seguridad vial, mejoramiento de vías, formación universitaria de pregrado, educación básica, mejoramiento de infraestructura en institutos superiores tecnológicos. Y finalmente, bueno, aquí acabamos con las 5 regiones, pasemos a ver cuáles son las oportunidades y riesgos para las inversiones. Aquí hemos trabajado básicamente en el estudio con las encuestas del Instituto Fraser, que son unas encuestas que recogen el análisis de un conjunto de países a nivel mundial. Se toman una muestra de más de 160 países y recogen básicamente las principales preocupaciones de los inversionistas respecto a qué es lo que están buscando para venir a desarrollar la actividad exploratoria dentro de un país. O sea, ¿qué es lo que atrae inversiones en este sector puntualmente? Si vemos, Perú, no somos de los países más atractivos, somos pequeñitos en el mundo respecto al recurso petrolero explotado, pero tenemos reservas grandes.
reservas que nos podrían poner al mismo nivel de nuestros países hermanos Colombia, Bolivia, Ecuador. Nuestro nivel de reservas da para tener un tamaño similar como ellos. La pregunta es, con el tamaño pequeñito que hoy tenemos respecto al recurso explotado, estamos viendo la cantidad de riqueza que generamos a nuestra nación en términos de regalías, impuestos, canon y sobrecanon. Si explotásemos, si explorásemos principalmente, si el Estado apostara por explorar estos recursos, ese fuerte impacto en términos fiscales de recursos sería bastante significativo para el país. Podríamos superar a las de cualquier otro sector y poner otra vez en realce nuestras cifras económicas y darle con eso mayor calidad de vida a los peruanos. Siguiente lámina para ver cuáles son los temas que buscan los inversionistas. Los inversionistas, en primer lugar, buscan que en cuanto a los aspectos sociales asociados a las disputas territoriales, digamos, no existe incertidumbre generada por reclamos no resueltos de etnias nativas y comunidades. En cuanto a la regulación ambiental, buscan que exista estabilidad de las reglas de juego, ¿no? Si las reglas de juego se dan, y creemos que esas son las mejores para el país, porque las ha aprobado el Ejecutivo, las ha aprobado el Legislativo, debemos hacer respetar esas reglas de juego. Es decir, lo que se busca es coherencia en los procesos y las normativas fundamentadas. Otro tema importante es la regulación respecto a las áreas protegidas, ¿no? Minimizar la incertidumbre por la declaración posterior de áreas o lugares protegidos, ¿no? Nadie quiere poner tanto dinero en una actividad tan onerosa como esta, si después saben que la actividad se puede paralizar. Eso se llaman costos hundidos irrecuperables. La regulación respecto a las... otro tema importante es los costos de cumplimiento de la regulación sectorial, es decir, todo lo que ya conocemos y hemos escuchado que no es solamente de este sector, sino, digamos, es un tema, un mal de todos los sectores, que es la famosa tramitología o permisología, debido a los trámites que son numerosos, requisitos que se repiten en una entidad y que las vuelven a requerir en otra entidad, y que si sumamos en promedio, añade a este sector una debilidad más grande, porque estos son actividades de larga duración. O sea, no podemos comparar un negocio de poner un restaurante que lo pones o lo montas en 2 meses con un negocio de esta envergadura, en donde tú tienes que explorar, probar, volver a explorar, probar hasta encontrar actividad, y eso puede tardar entre 3 y 4 años, pero la permisología hace que esta actividad termine siendo de más de 10 años. Entonces, los inversionistas se cansan y se van a países más atractivos que los nuestros, porque recuerden que eso es lo que buscan. Tenemos varios países en la región que son atractivos en cuanto al recurso. Si ponemos más barreras, con razón, las inversiones se van. Existe inconsistencia o duplicidad normativa, como les señalaba. El sistema legal, lo que buscan los inversionistas son procesos legales, justos, transparentes, sin corrupción, eficientemente administrados. Y una última variable, no menos importante, es calidad de infraestructura. Mejora de las vías de comunicación, disponibilidad de electricidad, telecomunicaciones, que es infraestructura complementaria para el desarrollo de los proyectos. Si pasamos a las conclusiones, para no cansarlos, los hidrocarburos representan, como hemos dicho, el 57% de la energía primaria consumida a nivel mundial en los últimos 54 años y el 64% de la energía primaria en el Perú. No hay, como les digo, señores, fuente de energía que haya podido reemplazar a este recurso. El aporte del sector a la economía nacional es importante en términos de regalías e impuestos, por tanto, su desarrollo es clave para el futuro del país. En el Perú, en el 2013, el 73% del consumo se destinó a la industria del transporte, motor de la economía. El gas natural en el Perú es usado principalmente para la generación eléctrica. Los hidrocarburos han sido el principal recurso o fuente financiadora de los presupuestos de las regiones. El Perú necesita incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos
en especial del petróleo, que vemos que se viene agotando y no se viene reponiendo. Se debe convertir al Perú en un país atractivo para la inversión petrolera, creando mejores condiciones que las de otros países para la exploración y explotación. Por ello, considera la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, representada por su presidenta, la doctora Beatriz Merino, que es importante fijar una política de Estado clara para este sector. Y eso se va a lograr a través de un viceministerio de hidrocarburos con visión política clara, o sea, no hablar de políticas públicas e instrumentos que cambian con cada gobierno, sino una política de Estado clara en esta materia, ¿no? Que junto con Perú Petro impulse la reorganización de los permisos y entidades. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. ¿Aló? Yo tenía una complementación. Gracias. Adelante. Muy agradecido, doctora Fiorella Molinelli. Adelante, ingeniero Monjes. Muchísimas gracias. Ya, yo quería compartir con ustedes un final de esta presentación, haciendo un análisis de qué significa esto, y me he atrevido a compartir con ustedes unos tips básicos de la industria petrolera para ver si podemos entender un poco mejor qué es lo que nos ha mostrado la doctora Molinelli, por qué estamos así. Yo pienso que así como tenemos un camisea que puede generar tremenda riqueza, la geología del Perú da para tener varios más, pero no podemos explorarlos, por más que queramos. Hay decenas de compañías en el país queriendo explorar y no podemos. Y se los voy a poner en estos 4 slides que les quiero compartir. Siguiente, por favor. A ver, la industria de hidrocarburos tiene una fase inicial que es clave y crucial, la exploración y producción, que se le domina el upstream. Y dentro de esta, la exploración es básica. Si no exploramos intensamente, no vamos a encontrar nada. Y si exploramos lentamente, como ocurre en este país, vamos a encontrar un descubrimiento cada década. Y eso es lo que pasa. Por eso que tenemos tan poco petróleo y tan poco gas. A pesar de que tenemos un camisea que es de clase mundial, pero podríamos tener 3 camiseas ya descubiertos o en camino a producción. Pero como no podemos explorar, solamente tenemos lo que nos ha mostrado la doctora Molinelli. Eso es lo que tenemos. Pero yo quiero demostrar que hay forma de destrabar esto, pero hay que entender a la industria. Y bueno, las otras fases de la industria son el transporte, pero el transporte necesita hidrocarburos que transportar, por supuesto, y la refinación y las plantas de LNG, todo eso sale cuando ya existe un yacimiento petrolero o gasífero debidamente definido en el subsuelo, puesto en valor, calculado sus volúmenes, su valor de mercado y la cantidad de miles de millones de dólares que puede generar ese campo. Entonces, esas son las 3 partes, pero quiero concentrarme, por favor, en la primera, en el upstream y la exploración-producción. Ustedes saben, por supuesto, que el hidrocarburo siempre está a miles de metros debajo de la tierra, ¿no? Varios miles, 2.000, 3.000, normalmente promedio 3.000 a 4.000 metros de profundidad. Por lo tanto, encontrarlo a esa profundidad necesita de técnicas que la tecnología ha avanzado, y si la exploración, sin una exploración exitosa, no hay, por supuesto, ningún descubrimiento. Pueden haber pozos que encuentran algo de petróleo, pero esos simplemente son descubrimientos. Por lo tanto, todo empieza con una intensa exploración, y eso es el tema clave. La exploración no se puede hacer en el Perú con la intensidad y celeridad que necesitamos
para poder encontrar los campos. Entonces, si no hay éxito en la exploración, no hay fluyendo por la superficie, por lo tanto, no hay contaminación ni riesgo de contaminación ambiental encima. Pero ese es el mito que no se logra vencer. Se piensa que la industria, desde que comienza a hacer sus primeras investigaciones de sísmica y la perforación del primer pozo, ya es equivalente a una gran potencial contaminación. Por lo tanto, nos piden un estudio de impacto ambiental detallado y semidetallado para hacer simplemente eso. Y listo, con eso estamos muertos, no podemos avanzar. Entonces, si logramos entender que la exploración no necesita tremendos estudios de impacto ambiental para actividades de algunos meses, entonces podremos haber dado un primer paso para destrabar todo lo que existe hoy. Entonces, si este temor a esa contaminación que es mínima durante la etapa exploratoria es lo que genera estos altos requerimientos excesivos de permisos, y lo que se logra después de unos años de intentar sacar permisos y no poder invertir el dinero que las empresas están listas para hacer, terminan las empresas decidiéndose ir porque no se puede avanzar. Adelante, por favor, el siguiente. Este cuadro lo mostró la doctora Molinelli y yo le he hecho una precisión que creo vale la pena definir. Los números de la parte superior, el azul con el verde, son las reservas probadas y probables del país. Son números oficiales, ¿no? Esos números significan que ya están descubiertos, o sea, esas son las reservas que hay que explotar, y las probables son aquellas que ya tienen por lo menos sísmica desarrollada, un pozo que significa que encontró algo del yacimiento, y que pueden ser desarrolladas a futuro. O sea, la exploración ya está hecha ahí. Pero todo lo que está dentro del recuadro rojo, 706 millones de barriles de petróleo y 5 trillones de pies cúbicos de gas, más todo lo que está en azul son los recursos que tiene como potencial este país. Y todo el mundo lo sabe. Por eso que por oleadas vienen al Perú a tratar de buscar, porque dicen, bueno, el Perú está inexplorado. Por supuesto que está inexplorado porque no dejan explorar, pero claro, los líderes de las empresas petroleras se renuevan y cuando le dan la vuelta después de 10 años y analizan las potencialidades de los países de Sudamérica, evalúan nuevamente el continente y dicen, bueno, Colombia le ha ido muy bien, Ecuador es un país petrolero, y Perú es muy bajo, pero tiene un campo como camisea. Y comienzan a revisar nuevamente y otra vez entran al Perú en una nueva ola de exploración, pero se encuentran cuando llegan que para poder hacer un primer registro sísmico se pasan 4 años sacando permisos. Entonces, y si la sísmica les dice que ahí hay un potencial campo petrolero, tiene que pasarse otros 4 años para dar un permiso para perforar el primer pozo. Y el primer pozo lo único que va a hacer es tratar de ver si hay petróleo o gas ahí a 4.000 metros de profundidad. Es el primer exploratorio. Y no puede ser que para hacer actividades de exploración sísmica que demoran meses y que la sísmica es simplemente una ecografía del terreno, tengamos que hacer un informe de estudio ambiental enorme, una tesis, para entrar, registrar y salir. Y cuando salimos desarmamos todo, no tenemos que construir absolutamente nada permanente ahí. La actividad exploratoria es temporal, bajo impacto, y todo lo que se construye es carpas y gente que se mueve a lo largo de la selva con ayuda logística, y luego hay que desarmar todo. No se deja absolutamente nada en el terreno. Pero tenemos que construir un estudio de impacto ambiental gigantesco, como si hubiéramos a construir oleoductos o plantas de tratamiento o refinerías. Es el mismo estándar. Por eso es que no podemos explorar. Igualmente para los pozos. El primer pozo exploratorio es una inversión de por lo menos 50, 60 millones de dólares, puro riesgo. No se sabe si hay petróleo o gas todavía.
y demora algunos meses. Construir la plataforma y perforar el pozo demoran meses, pero el estudio y el permiso demora años. Bueno, entonces esta tabla demuestra el enorme potencial que tiene el país y simplemente hay que ver Camisea. Si tenemos un Camisea en el Cusco y todos los que están explorando alrededor están encontrando, Repsol ha encontrado más gas y condensado cerca de Camisea. Es la provincia, ¿no? Dentro de la provincia, pero son otros lotes, pero igual, perforan y encuentran. Igual Petrobras acaba de encontrar hace 2-3 años mucho más gas y ahora la empresa china ha comprado Petrobras. Y bueno, esos números están ahí, ¿no? Los 15 más los 6.5 son 21.5 trillones de pies cúbicos de gas probados y probables que hay, más sus líquidos, ¿no? Porque este gas es rico, o sea, tenemos un yacimiento increíble. Bueno, alrededor de Camisea hay mucho más, pero hay que explorarlo. Pero igual, los permisos ahí están impidiendo esa inversión que debería ser más rápida. Ahora, no les digo nada a lo largo de toda la cordillera, el subandino oriental del Perú, tiene 3.000 kilómetros de largo. Camisea es un punto en el Cusco donde está este campo. Entonces, hay que explorar toda esa franja y no podemos. Yo he trabajado con una empresa en el lote 107 y ya van 10 años de contrato de licencia y hasta ahora lo que he hecho es sísmica nada más, ¿no? Porque todavía no puedo perforar. Ahora, en esta etapa de precios bajos tampoco voy a perforar, así me dijeran que me dan todos los EIAs aprobados, porque ya están todos los presupuestos recortados para exploración. Entonces, ya esta oportunidad ya se nos fue otra vez. Y ahora hay que esperar que la ola regrese. Esperamos que en el 2017 para retomar nuevamente las inversiones y que nos aprueben presupuestos. Los presupuestos que yo tenía para este año eran de 140 millones de dólares y están cortados con toda esta coyuntura. Y por supuesto, el tema de los permisos ya los expliqué. La siguiente, por favor. ¿Cortados a cero? No se puede cortar a cero, pero tenía un pozo para perforar este año y no lo voy a perforar. Ok, entonces, ya lo dije creo, la exploración de hidrocarburos está bloqueada en el país. Se requieren ellas detallados o semidetallados para hacer sísmica, que es una ecografía del subsuelo, o la perforación del primer y segundo pozo. La normatividad ambiental peruana vigente desde hace 2 décadas no deja explorar, con la celeridad que necesitamos. Ya dije que somos de bajo impacto, ya dije que solamente duran meses las actividades y después se tiene que desarmar todo. No vamos a construir infraestructura permanente durante las actividades exploratorias. Y la mínima inversión para un lote, para hacerle sísmica y un pozo, son 80 millones de dólares de riesgo. Eso es lo que cuesta apostar por perforar un pozo con algo de sísmica en un lote. Si se encuentra, se continúa, si no, se tiene que cerrar, abandonar y restaurar toda la zona. Bueno, hay opciones que se han venido evaluando, hemos pasado meses discutiendo entre los ministerios de energía y del ambiente el tema de la normatividad ambiental. Finalmente ya la tenemos, pero se sigue igual. En la selva se pide igual un EIA detallado para sísmica y un EIA detallado para pozos. Así que vamos a seguir demorándonos igual. Bueno, este es para mí el tema clave. Si podemos entender esto y superarlo, para el 2017, que esperamos que el precio se recupere, podamos volver con la inversión y podamos hacer lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, hacer sísmica y perforar y ver si tenemos suerte y encontrar. En la minería no hay EIA para la exploración, no hay. Ya, y la última, por favor, dale más, ya. Ejemplo clásico, no clásico, ejemplo práctico de la diferencia. La empresa canadiense, una empresa junior canadiense, entró al país al mismo tiempo que en Colombia y ahí están las diferencias. En Colombia pudo perforar 67 pozos,
descubrir 115 millones de barriles de reserva de petróleo, produce 25.000 barriles por día, ha invertido 500 millones de dólares para hacer esto y ha generado 1.400 millones de dólares en regalías y en impuesto a la renta. Ahí está al costado el Perú, en el mismo tiempo la misma empresa solo perforó 2 pozos hasta el 2013, uno seco y uno que tuvo la suerte de encontrar. Había encontrado 105 millones de barriles al 2013 con ese pozo descubridor. Por supuesto que hasta ahora no producimos ni un barril. Habíamos invertido 200 millones de dólares hasta el 2013 y bueno, no hemos generado ni un sol, ni un de impuesto a la renta, ni de regalías todavía, ¿no? Y no sé si lo lograremos hacer. Y les quiero decir algo, en rojo he puesto lo que hemos hecho este año. Este año perforamos un pozo más, que nos salió malo, porque ese es el riesgo de la exploración. Y las reservas bajaron de 105 a 73, porque el pozo no salió como esperábamos, pero lo perforamos igual. Y ese es el riesgo de la exploración. Pero a pesar de eso, las empresas están aquí queriendo invertir, pero hay que entender a la industria para dar ese cambio que se necesita, decisión política y que, bueno, cuando vuelvan los precios mejores dentro de un año, podamos entrar con toda la inversión que tenemos. Muchas gracias por la atención y disculpen. Muy agradecido.